Okay. Bueno, y eso es una buena pregunta para el abogado. ¿A qué edad y cuáles son las condiciones para tomar un examen de ciudadanía en español? Así que las condiciones van a depender completamente en la edad que tiene la persona y los años que lleva como residente. Así que básicamente si no tienes 15 años de residencia, no vas a calificar para el waiver, ¿ok? Y después depende de tu edad. Así que si tienes, empieza con los 50 años. Okay. Así que si tienes menos de 50, entonces tienes que tomarlo en inglés. Sí, Okay. o esperar. O esperar. Pero obviamente Claro. Favorece hacerlo cuando puedas. Y a partir de allí tiene que ver con la edad que tienes y la cantidad de años que llevas aquí. Y una pregunta, abogado. Cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, por supuesto, te tienes que ser residente, ¿no? ¿A cuánto tiempo de ser residente la persona se puede hacer ciudadano de este país? Así que depende cómo sacaron su residencia. Ciudadano a los 3 años. En 3 años. O sea, meter la aplicación a los 3 años. 90 días antes de los 3 No, años. 90 días. Con todas las elegibilidades es siempre 90 días antes, tú puedes aplicar para la ciudadanía. Es importante, todos los que están escuchando, si usted está listo para hacerse ciudadano, no pierda ese privilegio porque no tenemos más nada seguro sino cuando es ciudadano americano. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy residente. Residente no es lo mismo que tener la garantía de ser un ciudadano americano. ¿Cuál sería ese consejo que usted como abogado le da a todas esas personas que lo están pensando todavía? Yo veo demasiados casos con gente que lleva siendo residentes años y años, 20, 30 años. Wow. De repente se meten en un problema y ahora les están intentando quitar la residencia. No merece la pena. Si eres elegible, aplica. Y si pasan los requisitos, obviamente, y hay que ver que primero la persona califique. Una vez que califican, entonces seguir el trámite. El trámite. ¿Y qué está pasando con los jóvenes que tienen, que ahora mismo están bajo el beneficio del DACA? Ellos pueden seguir aplicando para el DACA, pueden seguir renovando por ahora. Desafortunadamente, si nunca habían conseguido DACA o ya no van a ser elegibles, así que no hay aplicaciones nuevas del DACA, pero sí se puede seguir renovando el DACA. Ok, pero una pregunta con respecto a eso. Si nosotros estamos hablando de que inmigración tiene mucha demora, o sea, y si tú aplicas, por ejemplo, yo soy una persona que entré como turista, llego a Estados Unidos y posteriormente quiero seguir, lleno una aplicación para estudiar, para cambiar el estatus. Okay, pero si se va a demorar demasiado tiempo, ¿qué pasa con ese tiempo? ¿Quién está notificando? ¿Cómo tú te estás dando cuenta? O sea, estamos haciendo de cuenta y caso que la persona encontró un abogado que cumplió con los requisitos que él quiere o con las condiciones. Normalmente el abogado que uno busca es porque se siente en confianza con él. Correcto. Entonces, ¿quién le está informando? Porque el temor de la persona, igual que cualquier inmigrante, es quedarse un tiempo determinado ilegal. ¿Quién le está notificando? ¿Cómo se da cuenta la persona si está fuera de estatus, si no te llega? Por ejemplo, la persona que tiene DACA tiene que estarlo renovando, creo, cada año. ¿Y antes del año a la persona le responden o no están respondiendo ellos? Así que normalmente tú tienes que estar encima de tu caso, ¿no? Cuando estás aplicando para un cambio de estado o extendiendo estado, eso es algo que tú tienes que estar encima de ello. Desafortunadamente, cuando tú aplicas te llega un recibo y después no te llega nada más hasta la decisión normalmente. Mientras que una aplicación está pendiente, tú estás dentro de ese estado. Así que, por ejemplo, si haces una extensión de tu B2, tú vas a estar dentro del estado de B2 con que apliques antes de la fecha de expiración. Y sigues dentro de ello. Ahora, con extensiones de B2, por ejemplo, tú tienes que poner una fecha límite en esa solicitud. Así que lo que está pasando con las demoras de extensiones de visas es que tú pones una fecha, que no puede ser más de 6 meses de cuando estás aplicando, ¿ok? Y de repente pasa ese día y no recibes nada. Sí, está ilegal. Y claro. igual pasan 2 o 3 meses. Claro, o sea. Si no sometiste una aplicación nueva, Para renovar. aunque No, ahora todavía no sí. te haya llegado la anterior, ahora estás fuera sí. de estado. Pues, claro. Y muchas veces lo que ocurre es te llega la aprobación 3 meses más tarde de la fecha final que tú pusiste. ¿Qué pasa en esa situación? Ahora estás fuera de estado. Porque solo tenías aprobado hasta la fecha que tú pusiste. Así que es muy importante estar encima de ello. Y eso es algo que vemos mucho con gente que está aplicando para cambio de estado a F1. Porque lo que tienes que hacer hoy en día es tienes que mantener tu visa B2, así que tienes que seguir renovándolo. Así que tienes que estar encima de las fechas. Porque si no, Y lo una que ocurre- renovación, o sea, por ejemplo, una extensión, lo que le llaman extensión, Ujú.
¿el Departamento de Inmigración cobra por una extensión? Por supuesto, cobran por todo. Wow. Y lo que vamos a estar viendo ahora a partir de febrero es que todos los costos van a estar subiendo. Ok, ahora, perdóneme la pregunta. Yo sé que estuvimos ayer en la radio y vieron muchas preguntas pendientes que quedaron pendientes, pero a mí me encantaría por ejemplo, la definición que dio de los jueces de inmigración a un juez normal. O sea, que yo tenía el concepto de que los jueces eran elegidos por voto popular, o sea, que iban a elecciones y los jueces eran jueces elegidos por la población, por los ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa con los jueces que son de inmigración? ¿Cuál es el concepto que se tiene? Perdón, ¿quiénes son los jueces de inmigración? Así que los jueces elegidos son los jueces estatales, en los circuitos, en los condados, en las cortes de apelación estatales. En todas las cortes federales, todos esos jueces son puestos por el gobierno que está en el poder y el Senado les acepta o no. Con inmigración es un sistema completamente distinto. Básicamente la persona aplica para un trabajo que está abierto. Y el Departamento de Justicia entonces contrata a gente para ser abogados para ser jueces de inmigración, y es completamente una corte administrativa, así que las reglas son muy distintas a las reglas que tenemos en una corte federal o en una corte estatal. Ok, ahora, por ejemplo, hay mucha gente que tiene el concepto que dicen que la administración de ahora está, en vez de estar trayendo leyes nuevas, sino que no son leyes nuevas, sino que han sido leyes que siempre han existido y que lo único que están es esforzando las leyes. ¿Que es real eso o las están aplicando dependiendo como ellos, los oficiales las están aplicando como ellos creen o consideran? Así que globalmente lo que yo diría es que lo que están haciendo es, con cada administración hay mucha discreción. Así que cada administración que entra, ellos tienen la discreción de usar algunas leyes o no usar algunas leyes. La administración de Trump lo que ha hecho está usando la mayoría de las leyes que están disponibles y al mismo tiempo, a través del Attorney General, por ejemplo, están tomando casos, que estaban en apelación o casos que han existido y están reabriéndolos y redefiniendo ciertas cosas, sea para propósitos de asilo, sea para propósitos de conducta en ciertos casos, y están definiendo de nuevo ciertas cosas de una forma que no ayuda a la gente, que reduce la cantidad de gente que va a calificar para esos beneficios, sea para el asilo, sea para la cancelación para no residentes, que se conoce también como la ley de los 10 años, algunas veces. Y estamos viendo que esas definiciones están cambiando, pero no están cambiando de una forma favorable hacia el inmigrante. Ok, ayer yo terminé y tengo que tomar otro nuevo vocabulario, porque político no existe. Sí, hablamos del asilo. Y el asilo normalmente en los años que yo para mí era asilo político. Correcto. Ahora, me gustaría que a la audiencia de 94.5 y 98.7 le explicara qué es el asilo y cómo se toma y cuál es la definición real de ello. Así que se oye mucho asilo político, estuvimos ayer hablando sobre esto. Es asilo, porque hay básicamente 5 formas que tú puedes conseguir asilo. Tienes que haber sufrido persecución en el pasado o temer que vas a sufrir persecución en el futuro, y tiene que ser basado en una de 5 cosas: tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o porque eres miembro de un grupo social. Así que el aspecto político es una de 5. Así que no tiene que ser simplemente porque has tenido problemas políticos en tu país. En muchos países vemos que los problemas que hay, donde realmente hay casos de asilo, no tienen nada que ver con política. Son quizás porque eres miembro de un grupo social, y eso es algo que se está viendo mucho más hoy. Pero la clave es que haya habido persecución en el pasado o que temes que te vayan a perseguir en el futuro, pero tienes que enlazarlo. O sea, tiene que ser basado en raza, religión, nacionalidad, opinión política o porque es miembro de un grupo social. Eso es la clave de los casos de asilo. Hacer esa conexión entre lo que te ha pasado y el por qué. Ayer hablábamos de lo de la parte que cuando viene la persona,
en vez de buscar a un profesional, buscan a personas que no son preparadas. Y aclaramos el día de ayer, y quiero volver a aclarar aquí en 94.5 y 98.7, lo que es en realidad un abogado y lo que es un notario. Un notario es una persona, aclarábamos el día de ayer, que es una persona que toma un curso en línea y lo que hace es verificar, confirmar que algo es real, que si llegó una persona a firmar, que la persona tuvo un documento y en ese documento esa persona que te firmó es la persona real. Eso es el notario acá. Eso es para lo único que funciona. En los países de uno, el notario es la persona, después de que es abogado, le dan un crédito más y se llama, le ponen el nombre de notario. Y esa es de pronto la confusión. La confusión con nosotros los latinos. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona llega a este país y le llenaron los documentos que son todos iguales en un lugar y que luego tiene un problema? ¿Cómo un abogado puede ayudar a esa persona? Así que depende del problema, obviamente. Desafortunadamente, lo que estamos viendo más y más es que esos notarios están preparando las solicitudes de asilo, por ejemplo, solicitudes de residencia, basado en matrimonio, la multitud de aplicaciones que existen en inmigración. Y lo único que son preparadores de documentos. Y lo que vemos muchas veces es que ni ponen en la sección de quién preparó que ellos prepararon, porque ellos no quieren estar conectados. Dice, fuiste tú a el que ello, lo preparaste. ¿no? O sea, como que si tú lo preparas tú mismo. Todos los formularios de inmigración están hechos para que una persona normal y corriente pueda rellenarlos. Correcto. Pero cuando hablamos de casos de asilo, lo más fácil es rellenar esa solicitud. Es todo el trabajo que va en ello en términos de las pruebas, los argumentos legales y todo lo demás. Ir a un notario y pagarle miles de dólares para que te rellenen la solicitud y que te lo sometan con un acta de nacimiento y con una declaración que has escrito tú, eso lo haces tú. Te lo hace un familiar que habla inglés. Y eso es lo que estamos viendo más y más. Aplicaciones preparadas mal, aplicaciones donde no se han sometido las pruebas necesarias o pruebas suficientes, casos que realmente no se tenían que haber sometido porque había otras opciones para la persona o para la familia, pero bajaron por la ruta del asilo sin saber que había otras opciones. Y eso es lo que estamos viendo más y más y desafortunadamente está afectando a grandes comunidades. Yo estoy viendo 5 o 6 personas a la semana que han ido de esta forma, han aplicado para el asilo, por ejemplo, con la ayuda de un notario, les han negado el caso y ahora están en corte. Y la mejor opción que ellos tenían para ganar su caso era delante de la oficina de asilo. Y de repente les ha llegado una entrevista 2 semanas después de aplicar y no estaban listos porque no estaban esperando eso. Y ahora no hay pruebas, no hay ningún argumento legal y se están simplemente presentando. ¿Y qué pasa? El notario no va a ir. Claro. Porque no pueden. No tiene Solo pueden servir como intérprete. Y ellos no se quieren acercar a ello. Porque saben lo que están haciendo. Así mismo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos hablando de inmigración, educación y también de